Salí a caminar a un parque y me encontré una escena desgarradora. Un pato en el lago se quería aprovechar de una pata. Ella no le dio su consentimiento, yo no escuché que dijera cuac cuac o algo así en su idioma. Así que me metí al lago para evitar este abuso de la naturaleza. Hoy ha sido, sin ninguna duda, el día más intenso y transformador de mi vida entera. Escribo esto con las manos todavía temblando un poco, no sé si por la adrenalina o por el frío que se me quedó pegado a los huesos después de lo que pasó. Todo empezó esta mañana cuando desperté sintiendo que mi nariz iba a explotar por culpa de la alergia primaveral. Mi prima, que siempre tiene remedios para todo, me pasó unas pastillas que según ella eran milagrosas y súper fuertes para cortar el estornudo de raíz. Me tomé una y al poco tiempo empecé a sentirme como si estuviera flotando en una nube de algodón de azúcar, pero decidí que el aire puro del parque sería lo mejor para terminar de despejarme. Caminé hasta el parque central con pasos un poco pesados, sintiendo que el sol brillaba con una intensidad casi personal, como si me estuviera saludando. Me senté en mi banca favorita, justo al borde del lago, esperando que la brisa me devolviera a la realidad. Sin embargo, lo que vi a pocos metros de la orilla me sacudió mucho más que cualquier medicina que hubiera tomado antes. Había un pato enorme, con una mirada gélida y plumas que brillaban con una soberbia insoportable, posicionado encima de una patita mucho más pequeña. No era una interacción normal de la naturaleza, era un acto de dominación pura que me revolvió el estómago de inmediato. La pobre patita intentaba aletear con desesperación, pero aquel tipo no la soltaba ni un segundo, manteniendo su peso sobre ella con una crueldad evidente. Me quedé congelada esperando escuchar algún sonido, un cuac de auxilio o algo que me indicara que ella estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero no hubo nada, solo un silencio sepulcral en el ecosistema que me pareció una complicidad imperdonable de todos los demás animales del parque. Mi sentido de la justicia se encendió como una mecha corta y supe que el universo me había puesto ahí en ese estado de sensibilidad por una razón superior. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ese agresor de plumas imponía su voluntad sin ningún tipo de consentimiento. Sin pensarlo dos veces, me quité las sandalias de plataforma porque sentí que me restarían velocidad en la misión de rescate. Me metí al agua del lago y el primer contacto fue asqueroso, una sensación viscosa que me recordó a la gelatina en mal estado. El olor era insoportable, algo entre huevo podrido y basura estancada que se me subió directo a la garganta. Mis calcetines blancos, que eran nuevos, se llenaron de un lodo oscuro y gélido en cuestión de segundos. Cada paso que daba hacia el centro del lago era una lucha contra el fango que intentaba tragarme los pies, pero yo solo tenía la mirada fija en la víctima. Llegué hasta ellos justo cuando el agresor parecía estar disfrutando más de su poderío físico sobre la pequeña ave. Con toda la fuerza de mis brazos y el impulso de mi indignación, empujé al pato macho para separarlo de su presa. Sentí sus plumas ásperas contra mis palmas, una textura desagradable que me confirmó que estaba tratando con un ser verdaderamente oscuro. Al separarlos, la patita salió nadando a toda velocidad, perdiéndose entre los juncos sin mirar atrás, lo cual me pareció el gesto de gratitud más puro que he recibido. El agresor, por el contrario, se quedó flotando cerca de mí con una mirada de odio que nunca antes había visto en una criatura irracional. Me miraba fijamente, moviendo el cuello de una forma amenazante, como si yo acabara de romper un pacto ancestral de machos alfa. En ese momento, sentí que los animales tienen una capacidad de rencor mucho mayor a la que nos cuentan en los documentales de la televisión. Salí del agua con dificultad, chorreando ese líquido verdoso y sintiendo que pesaba 10 kilos más por la ropa empapada. La gente que paseaba por el parque me miraba con una expresión de horror, pero yo caminaba con la frente en alto, sintiéndome una heroína. Fue entonces cuando vi que el oficial Ramírez se acercaba a mí con un paso demasiado apresurado para mi gusto. Ramírez se detuvo frente a mí y me preguntó con un tono de voz bastante grosero qué diablos estaba haciendo gritándole a las aves y metiéndome al lago. Traté de explicarle, con toda la paciencia del mundo, que acababa de intervenir en un crimen de violencia animal y que el pato agresor seguía ahí fuera. Le señalé al ave, que todavía me vigilaba desde el agua, pero el oficial me miró con una condescendencia que me dolió más que el frío. Parecía que para él yo era simplemente una loca que había perdido los papeles un martes por la mañana. No quiso tomar nota del incidente ni pedirle los datos a nadie, simplemente me dijo que me fuera a mi casa antes de que tuviera que arrestarme. La falta de profesionalismo del oficial Ramírez es algo que voy a reportar en cuanto tenga oportunidad porque no se puede ignorar un abuso solo porque la víctima no sea humana. Me parece increíble que la sociedad sea tan ciega ante el sufrimiento de los seres que no tienen voz para denunciar a sus opresores. Ahora mismo estoy en mi sala, con los pies metidos en agua caliente porque el lodo del lago no se quita con facilidad de entre los dedos. Tengo una sensación extraña en la nuca, como si algo me estuviera observando desde la ventana que da al jardín trasero. Sé que ese pato no se va a quedar tranquilo después de que le arruiné su exhibición de fuerza. Es agotador ser la única persona con la sensibilidad suficiente para notar estas injusticias en una ciudad llena de gente apática.
Mi mamá dice que seguramente las pastillas para la alergia me tienen un poco confundida, pero yo sé perfectamente lo que vi con mis propios ojos. El consentimiento no es una construcción social exclusiva de los humanos, es un derecho natural que defendí hoy a pesar de las consecuencias. He tenido que tirar mis calcetines a la basura porque el olor a huevo podrido simplemente no desaparece ni con cloro. A veces el precio de ser una persona consciente es tener que caminar descalza por la casa mientras el mundo se burla de tu valentía. No puedo dejar de pensar en la mirada de ese pato, era algo casi humano en su malicia y en su deseo de venganza. Siento que he abierto una puerta que no podré cerrar fácilmente, pero no me arrepiento de haber salvado a esa pobre criatura. Si nadie más está dispuesto a mojarse los pies por la justicia, entonces tendré que ser yo la que patrulle esas aguas estancadas. El oficial Ramírez puede pensar lo que quiera, pero él no estaba ahí cuando la patita intentaba escapar de ese monstruo emplumado. Mañana será un día de observación, porque presiento que este conflicto apenas está comenzando a escalar en el vecindario. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio interrumpiste un apareamiento natural de patos porque no escuchaste un sí, acepto? ¿También les pediste el DNI para verificar si el pato era mayor de edad antes de empujarlo? Es la cosa más ridícula que he leído en este foro en años. Respuesta de la OP. Tu falta de empatía es literalmente el cáncer de esta sociedad moderna que prefiere ignorar el abuso bajo la excusa de lo natural. No necesito un documento de identidad para reconocer el miedo en los ojos de un ser vivo que está siendo sometido. Ojalá nunca necesites que alguien se moje por ti y se encuentre con un comentario tan vacío como el tuyo. Usuario Anónimo 2 dice, Mariela, te metiste a un lago que es básicamente un caldo de bacterias y parásitos por unos animales que no pagan impuestos ni saben quién eres. Podrías haber pescado una infección grave por dárselas de salvadora del mundo animal. Respuesta de la OP. A veces hay que hacer sacrificios personales, como arriesgar la salud, para ser la voz de los que no tienen voz en este mundo indiferente. Si proteger la integridad de una criatura indefensa me cuesta una infección, lo acepto como el precio de mis principios morales. La seguridad personal es secundaria cuando hay una injusticia ocurriendo frente a tus propias narices. Actualización 1. Ha pasado exactamente un día desde que publiqué lo que sucedió en el lago y la situación se ha vuelto mucho más turbia de lo que imaginaba. He decidido no quedarme de brazos cruzados y fundar el refugio Alas Libres, aquí mismo, en el patio trasero de mi casa. Estoy completamente convencida de que la patita que rescaté sabe que yo soy su única aliada y que vendrá a buscarme tarde o temprano. Preparé una tina de plástico grande con agua limpia y compré comida orgánica porque no quiero que esos animales sigan consumiendo la basura que la gente tira al lago. Sin embargo, en lugar de mi rescatada, han aparecido otros visitantes que me tienen los nervios de punta. Esta mañana, al salir a colgar la ropa, me encontré con 3 patos enormes parados en la barda de mi jardín, vigilándome en un silencio absoluto. No eran patos normales que buscan pan o atención, estos se quedaban quietos, con el cuello estirado y los ojos fijos en cada uno de mis movimientos. Estoy segura de que el agresor del parque les avisó a sus amigos y ahora han formado una especie de pandilla para intimidarme. Siento que mi casa está bajo vigilancia constante y que están marcando el territorio para hacerme saber que desafíe su sistema de control. Es una táctica de presión psicológica animal que nunca pensé que tendría que experimentar en carne propia. Lo peor de todo es que el olor de la medicina para la alergia parece haberse quedado impregnado en mi nariz, dándome una sensación de pesadez constante. Mi cabeza va a 1000 por hora intentando conectar los puntos, pero sé perfectamente lo que estoy viendo aunque mi familia intente minimizarlo. Mi mamá pasó por el jardín y me dijo que dejara de tirarles comida a esos acosadores, porque solo estoy atrayendo plagas a la casa. Ella no entiende que no es comida lo que buscan, sino que están aquí para enviarme un mensaje claro de que no perdonan mi intervención. Su lógica es tan básica que me duele, pero yo sé que la naturaleza puede ser muy vengativa cuando se le cuestiona su jerarquía. He tomado la decisión de que voy a patrullar el lago todas las tardes, sin falta, para asegurar que ninguna otra ave pase por lo mismo. Si la policía de esta ciudad, representada por el inepto del oficial Ramírez, no piensa mover un dedo, entonces lo haré yo por mi cuenta. Me he comprado un par de botas de goma que me llegan hasta las rodillas para no volver a arruinar mis calcetines ni sentir el lodo. También tengo un cuaderno donde anoto las características físicas de cada pato que veo cerca de mi barda para identificar a los cabecillas de la banda. Siento que estoy en medio de una guerra fría aviar y que cualquier paso en falso podría ser aprovechado por ellos. La tina de agua que puse en el patio sigue ahí, pero ninguno de los patos de la barda se ha atrevido a bajar a beber de ella. Eso me confirma que su presencia no es por hambre, sino puramente por una cuestión de vigilancia y control territorial sobre mi espacio. Se quedan ahí durante horas, bajo el sol, sin parpadear, como si fueran estatuas de piedra puestas para recordarme mi atrevimiento en el parque. He tenido que cerrar las cortinas de la sala porque me resulta insoportable sentir sus ojos clavados en mi espalda mientras intento leer o ver televisión.
No puedo creer que un acto de bondad me haya traído este nivel de acoso sistemático por parte de una especie que yo creía pacífica. Mi prima me llamó para preguntarme cómo seguía de la alergia y cuando le conté sobre la pandilla de patos, simplemente se echó a reír. Me dijo que las pastillas eran para dormir a un caballo y que probablemente estoy viendo cosas donde no las hay por culpa del cansancio. Es increíble cómo hasta la gente de mi propia sangre prefiere creer que estoy loca antes de admitir que los animales tienen estructuras sociales complejas. Me siento muy sola en esta lucha, pero sé que tengo la razón y que la patita que salvé cuenta conmigo para no rendirme. No voy a permitir que 3 matones con pico me quiten la paz de mi propio hogar ni que me impidan defender lo que es justo. Esta tarde, cuando fui al parque a dar mi primera ronda de patrullaje, el ambiente se sentía extrañamente cargado, como si las aves se avisaran de mi llegada. Noté que varios patos machos se alejaban en cuanto me veían acercarme a la orilla del agua con mis botas de goma. Quizás mi presencia ya les impone respeto, o quizás están planeando algo mucho más grande para cuando baje la guardia en la oscuridad. El oficial Ramírez estaba sentado en su patrulla y me siguió con la mirada mientras yo caminaba por el borde del lago con mi cuaderno en la mano. Sabe que no me voy a rendir y eso parece molestarle profundamente, lo cual me da una satisfacción pequeña pero muy necesaria. He empezado a notar que los 3 patos de mi barda siempre llegan a la misma hora, justo cuando el sol empieza a caer detrás de los edificios. Es una coordinación militar que me asusta un poco, pero que también me motiva a seguir adelante con mi refugio y mis patrullas. Mañana voy a colocar algunas cámaras de seguridad en el jardín para tener pruebas de este acoso y que nadie pueda decir que me lo estoy inventando. Si logro grabar su comportamiento inusual, podré demostrarle a mi mamá y a mi prima que no es la medicina la que habla, sino la realidad. Mi mente se siente más expandida que nunca y ahora puedo ver los hilos que mueven este ecosistema corrupto. La falta de apoyo de la comunidad es algo que me decepciona, pero no me sorprende en absoluto dado el nivel de ignorancia general. La gente prefiere vivir en su burbuja de normalidad antes que aceptar que hay una mafia de plumas operando a plena luz del día. Yo voy a seguir aquí, firme, con mi impermeable y mis ganas de hacer justicia, pase lo que pase con los vecinos o con la policía. No me importa que me llamen loca si al final del día una sola patita puede nadar tranquila sin ser atacada por un agresor. Este es mi propósito ahora y no voy a permitir que nada ni nadie me desvíe del camino que he elegido. Mañana será un día clave porque planeo intentar una comunicación directa con los vigilantes de la barda para ver qué es lo que realmente quieren de mí. Si es una tregua, estoy dispuesta a escuchar, pero si es para seguir con sus amenazas, se encontrarán con una mujer que no le tiene miedo a nada. He preparado unos carteles para poner en el parque que advierten sobre el comportamiento agresivo de ciertas aves, para que otras personas estén alertas. La información es poder y yo voy a repartir ese poder entre todos los ciudadanos que se preocupan por la ética animal. El refugio Alas Libres es solo el comienzo de una revolución que este parque necesita con urgencia desde hace años. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: a ver, Mariela, los patos están en tu barda porque pusiste una tina con comida orgánica en el patio. No es una pandilla de la mafia, es simplemente que los animales van a donde hay recursos gratis y fáciles de conseguir. Respuesta de la OP: es demasiada coincidencia que sean exactamente 3, moviéndose con la misma sincronía que los guardaespaldas de las mafias organizadas. Si fuera solo por la comida, ya habrían bajado a comer en lugar de quedarse ahí arriba como centinelas en una torre de vigilancia. Tu lógica simplista ignora las señales evidentes de una estructura jerárquica que me está enviando una advertencia clara. Usuario Anónimo 2 dice: me parece que esa medicina para la alergia te está pegando más fuerte que a un hippie en un festival de música electrónica. Estás viendo conspiraciones en animales que apenas saben que existes, deberías ir a dormir un poco. Respuesta de la OP: mi mente ahora está expandida y puedo ver la realidad que todos ustedes deciden ignorar por pura comodidad mental. No es el cansancio, es la lucidez lo que me permite detectar estos patrones de comportamiento agresivo y coordinado en mi contra. Ojalá tuvieras la mitad de la agudeza visual que tengo yo para notar que el mundo no es tan inofensivo como te gustaría creer. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que empecé mis patrullas y la situación se ha vuelto verdaderamente insostenible para mi salud mental y física. He estado yendo al parque todos los días sin falta, equipada con un impermeable amarillo chillón para ser visible y un silbato colgado al cuello. Mi objetivo es romper cualquier interacción sospechosa que vea entre las aves antes de que escale a un abuso real como el de la primera vez. El oficial Ramírez ya me ha interceptado en 2 ocasiones diferentes para decirme que estoy alterando el orden público con mis ruidos y mi presencia. Claramente, Ramírez ha tomado partido por los agresores y parece disfrutar de cada oportunidad que tiene para intentar humillarme frente a los paseantes. Ayer fue el colmo de la falta de respeto cuando intenté explicarle al oficial mi teoría sobre el patriarcado aviar que domina el lago de la ciudad. Mientras yo hablaba con total seriedad, noté que Ramírez se reía por lo bajo con otro guardia, intercambiando miradas que me hicieron sentir profundamente ofendida.
Es indignante que un servidor público se burle de una ciudadana que solo intenta mejorar la convivencia ética entre las especies del Parque Central. Para ellos soy un chiste, pero para las víctimas de este sistema de opresión soy la única esperanza que les queda en medio de tanta indiferencia. Me di media vuelta y los dejé con su risa ignorante porque no vale la pena gastar saliva con gente de mente tan pequeña. Lo más aterrador de toda esta semana ocurrió ayer por la tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse y la visibilidad era menor. Estaba caminando cerca de los juncos cuando un pato de gran tamaño se acercó volando a una altura inusualmente baja, casi golpeándome la frente con sus alas. Tuve que agacharme rápido para evitar el impacto y sentí el aire que desplazó al pasar, una sensación de ataque coordinado que me dejó paralizada. Estoy segura de que no fue un accidente, sino una maniobra de intimidación directa para que deje de interferir en sus asuntos en el lago. He empezado a grabar todo con mi celular para tener pruebas irrefutables, pero algo muy extraño sucede con los vídeos que capturo. Curiosamente, cuando reviso las grabaciones en mi casa, en los vídeos solo se ve agua moviéndose de forma errática y se me escucha a mí gritando advertencias. Los patos parecen tener un sexto sentido para saber exactamente cuándo estoy grabando y se quedan quietos o se alejan justo a tiempo para no salir en cámara. Siento que me están haciendo gaslighting animal, comportándose como seres normales en el vídeo para hacerme quedar como una loca paranoica ante el Internet. Es una táctica de manipulación psicológica increíblemente avanzada que me hace cuestionar todo lo que sabía sobre la inteligencia de estas aves. Sé que la gente dirá que son solo casualidades, pero yo sé que hay una intención deliberada detrás de cada uno de sus movimientos. Mi lógica es muy simple y no entiendo por qué a los demás les cuesta tanto trabajo seguirla. Si ellos no respetan el espacio personal de las hembras, yo no respetaré su jerarquía. No pueden pretender que yo me quede mirando desde la orilla mientras imponen su voluntad por la fuerza bruta sin ninguna consecuencia social. He decidido que mañana voy a llevar una red de pesca grande para intentar rescatar a la patita original de una vez por todas. Estoy convencida de que sigue sufriendo bajo el acoso constante de ese macho alfa y que mi patio es el único lugar donde estará segura. Es un rescate necesario que justifica cualquier medida desesperada que deba tomar para asegurar su bienestar definitivo. He notado que la pandilla de 3 patos de mi barda ha empezado a atraer a más miembros, ahora son a veces 5 o 6 los que me esperan al volver del parque. Se quedan ahí, alineados perfectamente sobre la madera, como si fueran un jurado juzgando mis acciones del día. Mi mamá me ha prohibido terminantemente seguir poniendo comida en la tina, pero yo lo hago a escondidas porque siento que es la única forma de mantener la paz. Si dejo de alimentarlos, temo que pasen de la vigilancia pasiva a una agresión directa contra mi integridad física o la de mi casa. Me siento como una rehén en mi propio hogar, rodeada de picos y plumas que parecen saber todos mis secretos. Ayer intenté hablar con mi prima otra vez para que me diera un consejo honesto, pero ella solo me preguntó si todavía me quedaban pastillas de las que me dio. Dice que mi comportamiento ha cambiado mucho y que me veo, demasiado intensa, con este tema de los animales del lago. Me duele que mi propia familia prefiera diagnosticarme un problema mental antes que reconocer que soy una mujer de acción con valores sólidos. Nadie parece valorar el esfuerzo que implica salir cada día bajo la lluvia con un impermeable amarillo a defender a los más vulnerables. Me siento una mártir de la causa animal, incomprendida por una sociedad que prefiere la comodidad de la ignorancia. He empezado a investigar en foros de Internet sobre comportamientos inusuales en aves acuáticas, pero la mayoría de la gente solo se burla de mis dudas. Dicen que los patos no tienen la capacidad cerebral para coordinar ataques ni para realizar vigilancia sistemática contra humanos. Esa es exactamente la clase de información que los agresores quieren que creamos para poder seguir operando con total impunidad en nuestros parques. Yo no me trago ese cuento de la ciencia oficial que ignora la malicia intrínseca de ciertos seres que se sienten dueños del espacio público. Mañana demostraré que tengo razón cuando regrese con la patita a salvo y pueda mostrarle al mundo su proceso de recuperación. La red de pesca que compré es lo suficientemente grande como para atraparla sin lastimarla, aunque sé que ella podría asustarse al principio por la confusión. Es un mal necesario para un bien mayor, una intervención humanitaria que nadie más se atreve a realizar por miedo al ridículo o a la ley. El oficial Ramírez seguramente intentará detenerme, pero ya tengo planeada una ruta de escape por la zona de los arbustos que él no conoce. Siento que estoy en una misión de película de espías, pero con la diferencia de que mi objetivo tiene plumas y vive en un lago apestoso. Mi determinación es de hierro y nada de lo que digan en las redes sociales me va a hacer retroceder ahora. Esta noche no he podido dormir bien pensando en el operativo de mañana y en cómo cambiará la vida de esa pequeña ave cuando llegue al refugio. He preparado una zona especial con mantas y comida premium para que se sienta como la reina que merece ser después de tanto trauma. También he revisado mi celular para asegurarme de que tiene suficiente memoria para grabar el rescate épico que estoy a punto de protagonizar. Espero que esta vez la tecnología no me falle y pueda capturar el momento exacto en que la libertad triunfa sobre la opresión. Soy Mariela, la defensora de las alas libres,
y mi nombre quedará grabado en la historia de este parque, aunque sea por las malas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Mariela, nadie puede ser tan tonta para creer que un pato tiene un plan de ataque coordinado contra un humano. El silbato y el impermeable solo sirven para que el oficial Ramírez te identifique más rápido como la loca del parque. Respuesta de la OP: la ignorancia es una verdadera bendición para personas como tú que viven en un mundo de fantasía donde los animales son todos peluches inofensivos. Ojalá nunca te persiga una mafia de plumas coordinada y tengas que tragarte tus palabras mientras buscas a alguien que te defienda. Mi silbato es un símbolo de resistencia que tú, desde tu sofá, nunca podrías llegar a comprender. Usuario anónimo 2 dice: ¿no se te ha ocurrido que en el vídeo no se ve nada porque realmente no está pasando nada fuera de lo común? Quizás el agresor que ves en el agua es solo tu propio reflejo distorsionado por la medicina que te estás metiendo. Respuesta de la OP: ese comentario es un insulto directo a mi capacidad de observación y a la labor social que estoy desempeñando con tanto sacrificio. Es muy fácil intentar invalidar mi experiencia llamándome alucinada cuando no tienes el valor de meterte al lodo por una causa justa. Mi reflejo no tiene pico ni alas, así que busca otra excusa más creativa para intentar desacreditarme. Actualización 3. Ha pasado un día de absoluta humillación y colapso emocional, y todavía no puedo creer la forma tan injusta en la que han terminado las cosas. Ayer fui al lago decidida a poner fin al reinado del terror del pato agresor de una vez por todas con mi red de pesca. Desde la orilla, vi lo que parecía ser una pelea brutal entre los juncos. El atacante estaba forcejeando con algo que parecía una víctima atrapada. El ruido de los chapoteos y la violencia del movimiento me indicaron que no había tiempo que perder si quería salvar una vida. Me lancé al agua de cabeza, sin dudarlo, gritando a todo pulmón que el tiempo de la opresión se había acabado en ese parque. Empecé a luchar con el atacante bajo el agua, sintiendo sus alas pesadas y un cuerpo extrañamente rígido que se resistía a mis intentos de captura. Estábamos en un duelo a muerte en medio del lodo, yo tragando agua estancada y sintiendo que por fin estaba haciendo justicia verdadera. Mis manos se aferraban a lo que yo creía que era el cuello del agresor, mientras sentía golpes sordos contra mis costados que interpreté como patadas desesperadas. La adrenalina no me permitía sentir el frío ni el asco que me producía el líquido verdoso que se me metía por la nariz y los oídos. En mi mente, yo era una guerrera salvando a una criatura inocente de las garras de un monstruo despiadado. De repente, sentí unos brazos fuertes que me sujetaban por la espalda y me sacaban del agua con una fuerza que me dejó sin aire. Era el oficial Ramírez, acompañado de otros 2 tipos uniformados que me arrastraban hacia la orilla mientras yo pataleaba con furia. Yo gritaba con todas mis fuerzas: «¡Suelten al pato! Es un criminal, déjenme terminar con esto», mientras intentaba golpear lo que tenía entre mis manos para que no escapara. La gente se había amontonado en el borde del lago, muchos de ellos grabando con sus teléfonos y riéndose de una forma que me pareció de una crueldad inhumana. No entendía por qué me detenían a mí en lugar de ayudarme a capturar al malvado animal. Cuando por fin lograron sentarme en el césped y pude enfocar la vista, el mundo se me vino abajo de la forma más ridícula posible. No había ningún pato agresor entre mis manos, ni ninguna patita rescatada nadando cerca de mis pies. Lo que yo había estado estrangulando y golpeando con tanta saña era una mochila vieja, llena de piedras y musgo, que se había enganchado a un flotador de cisne roto. El flotador de plástico estaba medio desinflado, lo que hacía que se moviera de forma errática con la corriente, simulando lo que mi cerebro interpretó como un ataque. La patita que yo creía salvar era simplemente el aire que salía del plástico con un silbido que mis oídos confundieron con un quejido. El oficial Ramírez me miraba con una mezcla de lástima y burla que me resultó insoportable mientras me quitaba la mochila de las manos. Me informó que mi prima lo había llamado muy preocupada porque las pastillas que me dio eran en realidad un sedante fuerte para caballos que ella usa de forma recreativa. Según el médico que llegó poco después, mezclar ese medicamento con la exposición directa al sol y el esfuerzo físico me provocó alucinaciones visuales y auditivas graves. Para mí, todo fue real, cada pluma y cada mirada de odio, pero para el resto del mundo yo solo era una loca peleando contra la basura del lago. Me sentí morir de la vergüenza mientras me subían a la ambulancia bajo la mirada burlona de los curiosos. He pasado la noche en observación en el hospital para asegurarme de que no pesqué ninguna bacteria peligrosa después de tragar tanta agua podrida. El diagnóstico fue claro: intoxicación medicamentosa y un episodio delirante agudo provocado por el entorno y el estrés. Ahora tengo una prohibición oficial firmada por un juez que me impide acercarme a cualquier cuerpo de agua de la ciudad por los próximos 6 meses. Mi familia se ríe por lo bajo cuando cree que no la escucho, y mi mamá ya tiró mi impermeable amarillo a la basura sin preguntarme. Siento que he perdido toda mi credibilidad por culpa de una mochila vieja y un flotador de plástico de segunda mano. A pesar de las pruebas físicas, hay algo en mi interior que se niega a aceptar que todo fue producto de mi imaginación alterada. La mochila se sentía muy agresiva bajo el agua,
tenía una resistencia que no puede explicarse simplemente por el peso de las piedras en su interior. Y el flotador de cisne, aunque fuera plástico, parecía estar pidiéndome ayuda con cada uno de sus movimientos espasmódicos en la corriente. No puedo evitar pensar que quizás los patos reales usaron esos objetos para engañarme y hacerme quedar mal ante las autoridades. Es una posibilidad que nadie en el hospital quiso considerar, pero que para mí tiene todo el sentido del mundo dado lo que viví. Ahora estoy de vuelta en casa, con una multa enorme por pagar y la reputación por los suelos entre mis vecinos. El refugio Alas Libres ha sido desmantelado por mi madre, quien dice que no quiere volver a ver una tina de plástico en su jardín. Me siento despojada de mi propósito y humillada por una sociedad que prefiere reírse del error antes que valorar la intención noble que había detrás. El oficial Ramírez incluso me dijo que la mochila probablemente pertenecía a algún estudiante que la perdió hace meses, lo cual me parece una explicación demasiado conveniente. Todo este desenlace se siente como una trampa orquestada para silenciar mi voz de protesta animal. Incluso los médicos me hablaron con ese tono condescendiente, sugiriendo que debería leer los prospectos de las medicinas antes de intentar salvar el mundo. No entienden que cuando uno ve una injusticia, no se detiene a leer etiquetas ni a cuestionar su propia cordura en ese momento de crisis. Yo actué por instinto, por un sentido del deber que ellos claramente no poseen y por eso prefieren llamarlo locura. Mi prima se disculpó a medias, pero sigo pensando que ella también es parte de este complot para hacerme parecer una tonta ante el vecindario. Nadie asume su responsabilidad en este desastre, todos prefieren señalarme a mí como la única culpable de lo que pasó. He pasado el día encerrada en mi cuarto, evitando mirar por la ventana para no ver a los patos de la barda que seguramente se están burlando de mí. Sé que ellos ganaron esta batalla, pero no han ganado la guerra porque mi espíritu de justicia sigue intacto a pesar del ridículo. Algún día la gente se dará cuenta de que las señales estaban ahí y que yo fui la única con el valor de enfrentarlas, aunque fueran de plástico. Por ahora, solo me queda esperar a que la prohibición del juez expire y ver cómo reconstruyo mi vida después de este colapso social. Soy Mariela, y aunque hoy me vean derrotada por una mochila, sé que mi verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: La Mujer Maravilla contra la mochila de Dora la Exploradora, el duelo final. Es lo mejor que he leído en internet en toda la década, gracias por tanto entretenimiento, Mariela. Espero que la mochila esté bien y no haya presentado cargos por agresión. Respuesta de la OP: Te burlas porque es fácil hacerlo desde el anonimato de una pantalla, pero la mochila se sentía verdaderamente agresiva en el agua. El flotador de cisne pedía ayuda con cada movimiento y yo no iba a ignorar ese llamado solo por miedo al ridículo social. Ojalá nunca te encuentres en una situación donde tu única esperanza sea alguien que sepa distinguir entre el plástico y el dolor real. Usuario Anónimo 2 dice: Mariela, por el amor de Dios, lee el prospecto de las pastillas la próxima vez antes de intentar salvar el ecosistema de la ciudad. Te metiste en un problema legal y de salud por no tener dos dedos de frente con la medicina. Respuesta de la OP: Estoy convencida de que la farmacéutica puso esos efectos secundarios alucinatorios a propósito para proteger a los agresores del lago y desacreditar a gente como yo. No es una coincidencia que la medicina me hiciera ver exactamente lo que el sistema quiere ocultar bajo el agua. La próxima vez usaré métodos naturales, pero mi lucha contra la injusticia aviar no se va a detener por una simple advertencia médica. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde el incidente que todos en el barrio ahora llaman con sorna el gran rescate de la mochila. Mi vida social está completamente arruinada. No puedo caminar por la calle sin que alguien me mire con una sonrisita de suficiencia o haga comentarios por lo bajo. Lo peor de todo son los niños del parque, quienes han inventado un juego donde se lanzan mochilas viejas y hacen ruidos de patos cuando paso cerca de ellos. Me preguntan con una inocencia fingida si la mochila ya salió de la cárcel o si el flotador de cisne necesita una terapia de grupo por el trauma. Es una tortura psicológica constante que me recuerda mi humillación pública cada vez que intento salir a comprar el pan. El oficial Ramírez, por su parte, se ha convertido en mi sombra personal cada vez que me ve cerca de la zona del lago, saludándome con una falta de profesionalismo total. Siempre que nos cruzamos, hace un gesto con la mano como si estuviera nadando y se ríe con sus compañeros de patrulla, señalándome como si fuera una atracción de circo. He intentado explicarle en varias ocasiones que mi intención era noble y que el hecho de que fuera un objeto inanimado no quita la validez de mi proceso mental. Mi cerebro estaba procesando una injusticia real, basada en lo que veía, y reaccioné como cualquier persona con valores debería haberlo hecho en mi lugar. Sin embargo, para la gente básica de esta ciudad, solo soy la loca que se peleó con una bolsa de útiles escolares en el lodo. Para colmo de males, he tenido que pagar una multa astronómica por daños al mobiliario urbano y por contaminar el lago con fluidos corporales. Esto último se refiere al momento en que me puse a vomitar descontroladamente por toda el agua estancada que tragué durante mi supuesta lucha heroica bajo el agua.
Me parece el colmo de la injusticia que me cobren por un acto reflejo de mi cuerpo ante la suciedad de un lago que ellos mismos no mantienen limpio. Es un sistema diseñado para castigar al que intenta hacer algo diferente y premiar al que se queda sentado viendo cómo el mundo se pudre. Mi cuenta bancaria está en cero y mi dignidad se encuentra en un lugar todavía más profundo y oscuro que el fondo de ese lago asqueroso. Lo que más me inquieta es que he vuelto a ver a los patos de verdad, a los reales, y juraría sobre cualquier cosa que se ríen de mí cuando paso por el puente. Se juntan en grupos pequeños, moviendo las alas de una forma que parece un aplauso burlón, y me siguen con la mirada fija hasta que desaparezco de su vista. Sigo pensando firmemente que la mochila y el flotador de cisne fueron una trampa puesta deliberadamente por el pato agresor original para desacreditarme por completo. Él sabía perfectamente que yo representaba una amenaza real para su sistema de control y usó mi estado de vulnerabilidad para hacerme quedar en ridículo ante toda la comunidad. No me importa lo que diga el informe del médico o las advertencias del oficial Ramírez, yo sé que hay algo muy oscuro operando en ese ecosistema. Ahora paso mis días encerrada, mirando el jardín vacío donde antes estuvo mi refugio, sintiendo el peso de un karma que no me corresponde por haber querido ser buena. Mi madre no me deja salir sola y mi prima ya no me contesta las llamadas, seguramente avergonzada de tener un vínculo familiar con la chica del lago. Me he convertido en un paria social por culpa de mi exceso de sensibilidad y de una farmacia que vende venenos disfrazados de remedios para la alergia. Siento que mi vida se ha detenido en ese momento exacto en que mis manos tocaron el lodo y mi mente decidió que una mochila era un monstruo. Quizás el mundo no merece ser salvado por personas como yo, personas que están dispuestas a hundirse en la mierda por una causa que tiene tirantes y cierre.